Hay una pregunta que nadie se hace cuando aborda un avión. ¿Quién más está sentado en este vuelo? No el nombre, no el asiento. ¿Quién es de verdad la persona que está a tu lado? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha cargado? ¿Qué ha salvado? Nadie lo pregunta porque nadie lo necesita saber. Uno sube, busca su asiento, acomoda el equipaje de mano y empieza a clasificar a sus vecinos de vuelo con la velocidad y la certeza de quien cree que sabe leer a las personas con un vistazo. El traje, los zapatos, el teléfono, el bolso. Primera clase o clase económica, ejecutivo o no. Alguien que importa o alguien que no. Eso fue exactamente lo que hizo Andrés Castellanos en el vuelo de Ciudad de Guatemala a Miami un martes por la tarde. Miró al hombre mayor sentado a su lado en primera clase, vio las manos callosas, el saco gastado, el olor que él describió en voz alta como olor a granja y tomó una decisión. Ese hombre no pertenecía ahí. Lo dijo sin bajar la voz. Lo dijo con la comodidad de quien está acostumbrado a que las cosas se muevan cuando las pide. Lo que Andrés Castellanos no sabía, lo que ninguno de los 142 pasajeros de ese vuelo sabía todavía, era que 3 horas después el capitán iba a hacer un anuncio que nadie esperaba, y que la vida de todos los que estaban a bordo iba a depender de las manos callosas del hombre al que acababan de humillar. Esta es esa historia. El Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala tiene una cualidad particular en las tardes de martes. Está lleno de gente que necesita estar en otro lugar. Ejecutivos que cierran la semana de negocios en Miami o en Ciudad de México, familias que viajan a visitar a los que se fueron, trabajadores que regresan al norte después de 15 días en casa que nunca son suficientes. Hay una energía específica en las terminales los martes por la tarde. Una mezcla de urgencia y cansancio que hace que la gente camine rápido y mire poco. Andrés Castellanos llegó a la sala de abordaje de la puerta 17 con 40 minutos de anticipación, porque había aprendido que los asientos de primera clase de los vuelos centroamericanos tenían un problema que el precio del boleto no resolvía: los pasajeros. Había volado esta ruta 15 veces en el último año y había tenido, según su propio recuento, que compartía con gusto en las cenas de negocios, exactamente 4 vuelos tranquilos. Los demás habían sido arruinados por alguna variable incontrolable: el bebé de la fila 3, la señora que quería hablar, el hombre que no sabía apagar el teléfono. Andrés Castellanos tenía 38 años, una empresa de importación con oficinas en Guatemala City y en Miami, un reloj que costaba más que el sueldo mensual de su contador, y una relación con la incomodidad que podría describirse, sin exageración, como personal. Se sentó en el asiento 2A junto a la ventana, acomodó su maletín de cuero italiano en el compartimento superior, pidió agua mineral antes de que la aeromoza terminara de saludarlo y sacó su laptop con el gesto de quien establece un perímetro. El asiento 2B estaba vacío. Andrés lo miró con la satisfacción discreta de quien cree que la suerte está de su lado. No estaba de su lado. 10 minutos antes del cierre de puerta, cuando Andrés ya había abierto 3 documentos y respondido 2 correos, escuchó pasos en el pasillo que no sonaban como los pasos de primera clase. No era una cuestión de volumen, sino de ritmo. Eran pasos lentos, irregulares, con el apoyo adicional de algo. Un bastón, quizás, o la mano sobre los respaldos de los asientos. Andrés levantó la vista. Don Esteban Carranza tenía 76 años y caminaba por el pasillo de primera clase con la paciencia de quien ha aprendido que los lugares importantes no se alcanzan corriendo. Era un hombre de estatura media, de espaldas todavía anchas, aunque ya algo encorvadas, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás con la prolijidad de otra época. Traía puesto un saco de lana café que tenía el aspecto de haber sido bueno hace 20 años y de haber sido usado con cuidado desde entonces. Los codos sin desgaste visible, los botones bien puestos, el cuello limpio.
los pantalones oscuros con un dobladillo que alguien había cosido a mano, los zapatos negros lustrados con una perfección que contrastaba con todo lo demás, el tipo de lustrado que solo hacen los hombres que aprendieron que los zapatos dicen lo que la ropa no puede decir. Lo que Andrés notó primero no fue nada de eso. Lo que notó primero fueron las manos. Don Esteban se apoyó en el respaldo del asiento 1B para acomodar el paso en el pasillo angosto, y las manos quedaron visibles un momento. Grandes, de nudillos pronunciados, con la piel oscurecida y engrosada en las palmas, de una manera que no tiene nada que ver con la edad y todo que ver con el trabajo. Manos que han cargado cosas pesadas durante muchos años. Manos que conocen el esfuerzo físico de una manera que las manos de Andrés Castellanos, suaves y cuidadas, nunca conocerán. Don Esteban encontró el asiento 2B, revisó el número 2 veces con la meticulosidad de quien no quiere equivocarse, y se sentó con ese cuidado lento y deliberado de los cuerpos que tienen memoria de sus límites. Acomodó una bolsa de tela pequeña debajo del asiento de adelante. Se abrochó el cinturón. Miró hacia adelante con la tranquilidad de quien tiene experiencia suficiente para saber que los vuelos largos se vuelan con paciencia. Andrés ya había vuelto a su laptop, pero en algún lugar de su conciencia periférica había registrado algo. Un olor que identificó antes de poder nombrarlo. Algo que venía del saco de lana café. Algo que se mezclaba con el aire recirculado de la cabina. No era desagradable exactamente. Era simplemente otro lugar, otro mundo. Era el olor de la tierra y del campo, y de los animales, y del trabajo al aire libre. Andrés cerró la laptop. Llamó a la aeromoza con el botón de llamada. La aeromoza, una mujer joven llamada Patricia, que llevaba 4 años en esa aerolínea y que había aprendido a leer las situaciones antes de que terminaran de formarse, llegó con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a los ojos. ¿En qué le puedo ayudar? Andrés habló en voz baja, pero no tanto. ¿Hay posibilidad de cambiar al señor a otro asiento? ¿O de cambiarme a mí? Una pausa. El señor tiene un olor que va a ser difícil para un vuelo de 3 horas. Don Esteban, que miraba hacia adelante con la misma expresión tranquila de siempre, no giró la cabeza. Pero sus manos, que descansaban sobre las rodillas, se apretaron una contra la otra un instante. Solo un instante. Después volvieron a su posición de descanso. Patricia miró a Andrés, miró a don Esteban, miró el vuelo que ya estaba casi completo. El vuelo va lleno, señor. No hay asientos disponibles en primera clase. ¿Y en ejecutiva? Tampoco, señor. Están todos ocupados. Andrés apretó los labios con la expresión de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan y no entiende completamente por qué esta no se resuelve. Entonces haga lo que pueda, dijo, y volvió a abrir la laptop con un movimiento que era en sí mismo un comentario. Patricia se fue hacia la parte delantera de la cabina, pasó junto a don Esteban sin detenerse, pero en el momento en que pasó, bajó la voz y dijo algo que solo él pudo escuchar. Disculpe la situación, señor. ¿Está cómodo? Don Esteban giró levemente la cabeza hacia ella y asintió una vez, con esa calma particular que tienen los hombres que han estado en situaciones que hacen que un comentario grosero en un avión parezca exactamente lo que es, algo muy pequeño. Andrés no había terminado. Cuando la aeromoza se fue, Andrés miró la pantalla de su laptop durante 30 segundos exactos. Después la cerró de nuevo y se recostó en el asiento con la expresión de alguien que está haciendo un esfuerzo visible de tolerancia. Sacó el teléfono, mandó un mensaje. Después, sin bajar la voz lo necesario, dijo hacia el pasillo, hacia nadie en particular pero perfectamente audible. Uno paga primera clase para no viajar con el olor a granja. Una pausa deliberada. Qué mal administran estos vuelos. El pasajero del asiento 1A, un hombre de unos 50 años con traje oscuro, que había estado leyendo desde antes del abordaje, levantó la vista de su libro un segundo.
Después volvió a leer. La señora del asiento 3A, del otro lado del pasillo, miró hacia adelante con una rigidez que no tenía antes. Patricia, que estaba en la galera delantera y que escuchó perfectamente, tomó el vaso de agua que tenía en la mano y lo dejó sobre la superficie de trabajo con más cuidado del necesario. Don Esteban no se movió, no cambió de expresión. Miró por la ventanilla el asfalto gris de la pista de la Aurora, los aviones en las puertas adyacentes, las luces de la torre de control al fondo. Había pasado más tiempo del que Andrés Castellanos podía imaginar mirando pistas de aeropuerto desde distintos ángulos, y ninguna le había parecido nunca particularmente amenazante ni particularmente hermosa. Eran simplemente lo que eran, el lugar desde donde las cosas despegan y a donde las cosas regresan. Las cosas que uno ha hecho no se borran con un comentario en un avión. Don Esteban lo sabía. Lo sabía porque había aprendido, en muchos años y en situaciones que hacían que este momento pareciera casi cómico, que la única respuesta sensata a la pequeñez de cierta gente es no darle el tamaño que no tiene. El avión empujó hacia atrás. La aeromoza hizo los anuncios de seguridad. Andrés se puso los audífonos con cancelación de ruido antes de que terminaran. Don Esteban los escuchó con atención, aunque se los sabía de memoria desde hacía décadas, porque había aprendido que escuchar los anuncios de seguridad era una forma de respeto hacia la gente que los da y hacia la probabilidad, siempre presente aunque pequeña, de que algún día esa información importe. El vuelo despegó puntual. Ciudad de Guatemala se alejó por la ventanilla de Don Esteban. El valle, los volcanes al fondo, las luces de la ciudad extendiéndose hacia los bordes del altiplano. Él la miró hasta que las nubes la cubrieron. Siempre la miraba desde arriba cuando podía. Había algo en la ciudad vista desde el aire que lo ponía en el lugar correcto dentro de sí mismo. Pequeño, como todo el mundo, pero con perspectiva. Andrés durmió los primeros 40 minutos del vuelo con los audífonos puestos y la laptop abierta sobre la mesa rebatible. Don Esteban pidió un café negro sin azúcar. Tomó la bolsa de tela de debajo del asiento, sacó una libreta pequeña de tapas duras y empezó a escribir con una letra apretada y regular. No miraba el techo buscando las palabras. Las palabras llegaban solas, como llegan las cosas que uno ha pensado muchas veces antes de escribirlas. La azafata Patricia pasó varias veces por el pasillo durante la primera hora. Cada vez que pasaba junto al asiento 2B, le hacía una pregunta pequeña a Don Esteban. Si quería más café, si estaba cómodo, si necesitaba algo. La primera vez Don Esteban le respondió con brevedad y cortesía. La segunda con algo más. La tercera, cuando Patricia le preguntó si era su primera vez volando a Miami, Don Esteban sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, interior, de quien escucha una pregunta que tiene una respuesta que la persona que pregunta no espera. Y dijo que no, que había volado a Miami muchas veces. ¿Por trabajo?, preguntó Patricia, con esa curiosidad genuina que algunos trabajos desarrollan y otros matan. Antes sí, dijo Don Esteban. Ahora voy a ver a mi nieta. Patricia sonrió. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 3. Don Esteban abrió la bolsa de tela y sacó algo que Patricia no esperaba ver en primera clase. Una figura pequeña de madera tallada a mano. Un pájaro con las alas abiertas, del tamaño de una mano. La madera tenía el color cálido de algo trabajado con aceite durante mucho tiempo. Lo tallé yo, dijo Don Esteban, sin vanidad, con la naturalidad con que se menciona algo que se hizo porque había tiempo y madera y ganas de hacer algo con las manos. Por eso las manos, dijo Patricia antes de poder controlarlo. Don Esteban la miró. Entre otras cosas, dijo. Patricia volvió a la galera con algo en el pecho que no era exactamente lástima ni exactamente indignación. Era algo más parecido a la conciencia de haber estado cerca de algo que importa
sin haberlo sabido del todo. Andrés despertó cuando el avión encontró turbulencia sobre el Golfo de México. No era turbulencia severa, el tipo que hace que las bandejas vibren y que los pasajeros nerviosos se agarren a los apoyabrazos, sino el tipo moderado que los pilotos llaman chop, sacudidas irregulares, impredecibles en el ritmo, que son molestas sin ser peligrosas. Andrés se quitó los audífonos con la expresión de quien fue interrumpido en algo importante y miró alrededor como si el culpable de la turbulencia pudiera estar en la cabina. Don Esteban seguía escribiendo en su libreta con la misma concentración de antes. El café en la mesa rebatible no se había derramado, porque don Esteban lo había sujetado con una mano sin levantar la vista, con el automatismo de quien tiene experiencia en sostener cosas mientras el mundo se mueve. Andrés lo miró las manos sobre la libreta, miró el saco café, volvió a ponerse los audífonos. La turbulencia duró 20 minutos y después pasó. El vuelo siguió su curso sobre el Golfo con la regularidad de siempre. La pantalla de información del vuelo marcaba 2 horas y cuarto para el aterrizaje. Andrés pidió un whisky. Don Esteban pidió otro café. La señora del 3A dormía. El hombre del 1A seguía leyendo. Fue 1 hora y 20 minutos después del despegue cuando el tono del avión cambió. No fue dramático, fue sutil, del tipo de cambio que la mayoría de los pasajeros no habría notado si no hubiera sido seguido, 40 segundos después, por otro cambio. El avión inclinó levemente la nariz hacia abajo y uno de los motores, el derecho, produjo un sonido que no debería producir. No fue una explosión, no fue un fallo total, fue algo intermedio, algo que en la terminología técnica se llama compressor stall y que en el lenguaje de los pasajeros se llama ese sonido que no sonaba bien. La cabina se tensó de inmediato, no con pánico. El pánico viene después, cuando la información confirma la intuición, sino con esa atención repentina que ocurre cuando el cuerpo registra algo antes que la mente. Varios pasajeros de turista, en la parte trasera, se miraron entre ellos. La señora del 3A se despertó. Andrés se quitó los audífonos. El avión se estabilizó. El motor siguió funcionando, aunque con una irregularidad que los pasajeros que habían volado suficiente podían sentir más que escuchar. Las aeromosas, que habían estado en la galera trasera, aparecieron en el pasillo con esa expresión entrenada que mezcla la calma profesional con la atención real. Patricia fue hacia la cabina de vuelo. Volvió 2 minutos después con una expresión que era profesional pero no completamente tranquila. El capitán habló por el intercomunicador. Tenía la voz de los capitanes que han aprendido a hablar de manera que la información llegue sin amplificar el miedo. Tranquila, directa, sin adornos. Explicó que el motor derecho estaba experimentando una irregularidad menor, que el avión volaba perfectamente bien con el motor izquierdo, que no había ningún riesgo inmediato, pero que había tomado la decisión de declarar precaución y solicitar asistencia de la torre de control de Miami para un aterrizaje de prioridad. Después hizo una pausa. La segunda parte del anuncio fue la que nadie esperaba. Explicó que en el procedimiento de aterrizaje de precaución con asistencia, y dadas las condiciones específicas del fallo del motor derecho que había detectado en los sistemas, el protocolo de la aerolínea para situaciones de este tipo establecía la posibilidad de solicitar la asistencia de un piloto calificado que pudiera estar a bordo. No porque el capitán y su copiloto no fueran capaces de aterrizar el avión, lo eran completamente, sino porque el protocolo existía para situaciones exactamente como esta y el capitán había decidido seguirlo. Después dijo algo que hizo que la cabina entera se quedara en silencio de una manera diferente al silencio anterior. Dijo que había verificado la lista de pasajeros y que en el asiento 2B viajaba el comandante retirado Esteban Carranza, con 38 años de servicio en aviación comercial y militar, condecorado por el Ministerio de Defensa de Guatemala y por la Asociación Internacional de Pilotos Civiles, con más de 22,000 horas de vuelo
en 47 tipos de aeronave distintos, piloto de emergencia en 3 incidentes aéreos mayores en los que todos los pasajeros sobrevivieron. Dijo que le había solicitado al comandante Carranza que se uniera a la cabina de vuelo durante el procedimiento de aterrizaje como asistencia de protocolo, y que el comandante Carranza había aceptado. El intercomunicador se apagó. La cabina tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos de silencio absoluto en los que 142 personas procesaron simultáneamente la misma información desde distintos ángulos emocionales. Después alguien en la parte trasera empezó a aplaudir, y el aplauso se extendió por la cabina con esa velocidad específica que tienen los aplausos que responden a algo real. Don Esteban había cerrado la libreta cuando empezó el anuncio del capitán. La guardó en la bolsa de tela con el pájaro de madera. Se desabrochó el cinturón con calma, tomó la bolsa y se puso de pie en el pasillo, con los movimientos lentos y precisos de siempre, sin apuro, porque el apuro en estas situaciones no ayuda a nadie. Andrés Castellanos estaba inmóvil en el asiento 2A, no aplaudía. Miraba hacia adelante con una expresión que era difícil de leer porque nunca había tenido que tener esa expresión antes. Era la expresión de alguien que acaba de entender algo que no puede desaprender. Algo que llega de golpe y se instala sin pedir permiso, y que va a estar ahí mucho tiempo después de que el avión aterrice. Don Esteban tomó la bolsa de tela, se ajustó el saco café y empezó a caminar por el pasillo hacia la cabina de vuelo. Pasó junto al asiento 2A, no miró hacia Andrés. No porque lo ignorara, don Esteban no era un hombre que ignorara a la gente, sino porque en ese momento tenía algo más importante en que pensar que el hombre del asiento del lado. Tenía un avión que ayudar a aterrizar. Patricia abrió la puerta de la cabina de vuelo. Don Esteban entró. La puerta se cerró. Andrés se quedó mirando el respaldo del asiento vacío durante un tiempo que no supo medir. La bolsa de tela ya no estaba debajo del asiento. El olor del saco café ya no estaba. Lo que quedaba era el asiento vacío y el ruido del motor izquierdo funcionando con esa regularidad tranquila y el ruido del motor derecho que seguía con su irregularidad de fondo. Y la certeza, nueva, incómoda, imposible de ignorar, de que el hombre al que había llamado en voz alta olor a granja estaba en este momento en la cabina de vuelo ayudando a traer de regreso al suelo a 142 personas, incluido él. El hombre del 1A dejó el libro sobre la mesa rebatible y miró hacia el asiento 2B vacío. Después miró a Andrés. No dijo nada. No tenía que decir nada. El aterrizaje fue de manual. Miami apareció por las ventanillas con sus luces y su geometría perfecta de ciudad plana sobre el agua, y el avión descendió con una suavidad que hizo que varios pasajeros miraran hacia la cabina de vuelo con algo que no era simplemente alivio, sino reconocimiento. La clase de reconocimiento que uno siente cuando algo que podría haber salido mal no sale mal. Cuando la competencia de alguien que no conoces te protege sin que lo pidas ni lo sepas. Las ruedas tocaron la pista con la precisión de algo que ha sido hecho muchas veces y que por eso parece fácil, aunque no lo sea. La cabina aplaudió de nuevo, con más fuerza que antes, con ese aplauso que no es protocolo, sino gratitud genuina. El avión rodó hacia la puerta de desembarque. Cuando la puerta de la cabina de vuelo se abrió y don Esteban salió al pasillo para volver a su asiento, la cabina entera se puso de pie. No todos a la vez, no de manera organizada, sino de esa manera orgánica en que las personas se ponen de pie cuando sienten que es lo correcto, sin que nadie se los pida. El aplauso fue de esos que no tienen fin claro porque nadie quiere ser el primero en parar. Don Esteban caminó por el pasillo con la misma calma de siempre, asintiendo levemente hacia los pasajeros a ambos lados, con la expresión de alguien que recibe el reconocimiento con gracia, pero sin necesitarlo, que sabe la diferencia entre lo que hizo y lo que le están agradeciendo. Cuando llegó al asiento 2B, Andrés Castellanos estaba de pie en el pasillo, no aplaudía.
Tenía las manos a los lados y miraba a don Esteban con una expresión que en 14 años de vuelos de negocios nunca había tenido en un avión. Don Esteban se detuvo frente a él. Los dos hombres se miraron un momento en el pasillo angosto de primera clase, mientras el avión terminaba de rodar hacia la puerta y el aplauso del resto de la cabina se iba apagando poco a poco. Andrés abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Lo que salió no fue lo que había planeado decir, si es que había planeado decir algo. Salió algo más pequeño y más honesto que cualquier cosa que hubiera preparado. Gracias. Don Esteban lo miró, no con frialdad, no con el distanciamiento de quien no perdona, no con la satisfacción de quien tiene razón. Lo miró con la misma calma con que había mirado todo desde que subió al avión, como alguien que entiende lo que está viendo y que ha visto suficiente para saber que la gente que dice gracias de esa manera, con esa voz, con esa expresión, generalmente lo dice en serio. No hay por qué, dijo, y se sentó en el asiento 2B con el cuidado lento de siempre. Andrés se sentó también. El avión se detuvo en la puerta. Las luces del cinturón de seguridad se apagaron. Los pasajeros empezaron a levantarse y a sacar maletas de los compartimentos superiores con ese movimiento simultáneo y ligeramente caótico de los desembarques. Don Esteban esperó, no tenía apuro. Había aprendido hace mucho que los aeropuertos son lugares para esperar y que la gente que los atraviesa con prisa generalmente llega al mismo tiempo que la gente que los atraviesa con calma. Fue durante esa espera cuando Andrés habló de nuevo. Esta vez no fue una disculpa formal ni un agradecimiento corporativo. Fue una pregunta, y era la primera pregunta genuinamente curiosa que Andrés Castellanos había hecho en ese avión. ¿Cuánto tiempo llevaba volando? Don Esteban pensó un momento. Empecé a los 19 años, vuelos militares primero, después comercial. Hizo una pausa. Hace 6 años me retiré. ¿Y las manos? Andrés señaló las manos de don Esteban con un movimiento de cabeza, sin señalar directamente. Don Esteban las miró como quien mira algo que lleva siempre consigo y ya no recuerda ver. Tengo una finca en Chiquimula, dijo. Cuando me retiré necesitaba algo que hacer con las manos. La aviación te acostumbra a las manos llenas. Una pausa. La tierra no me da para vivir de eso, pero me da para estar bien. Andrés asintió. El pasillo se fue despejando. Patricia pasó junto a ellos por última vez en ese vuelo. Se detuvo un segundo frente a don Esteban. Gracias, comandante, dijo, con una voz que ya no era la voz profesional de las aeromosas, sino la voz de una persona hablándole a otra persona. Don Esteban asintió. Buen vuelo, dijo. El capitán es muy bueno. Yo solo estuve ahí para confirmar lo que ya sabía hacer. Patricia sonrió y siguió hacia la parte trasera del avión. Andrés y don Esteban salieron del avión juntos porque así lo dispuso el orden del desembarque, que no distingue entre los que pagaron el boleto más caro y los que tienen más razones para ir adelante. Caminaron por el puente de abordaje y por el pasillo de la terminal sin hablar, porque no había nada que decir que mejorara el silencio. Y el silencio entre los dos ya no era el silencio incómodo del principio del vuelo, sino otro tipo de silencio, el que existe cuando dos personas han pasado por algo juntas, aunque cada una lo haya vivido de manera completamente distinta. En el pasillo de la terminal, antes de llegar a la bifurcación donde los caminos se separan, las conexiones por un lado, las llegadas internacionales por el otro, don Esteban se detuvo. Abrió la bolsa de tela y sacó el pájaro de madera tallado. Lo miró un momento. Después lo puso en las manos de Andrés sin decir nada. Andrés miró el pájaro, miró a don Esteban. No puedo quedarme con esto, dijo. Es para su nieta. Tengo tiempo de hacer otro, dijo don Esteban. Las manos todavía sirven. Dio un paso hacia la bifurcación de conexiones. Después se detuvo, sin girarse del todo, como quien recuerda algo al último momento. El respeto no se compra con un boleto, dijo. No era una reprimenda. Era una frase dicha con la misma voz tranquila con que había dicho todo lo demás. La voz de alguien que comparte algo que aprendió
y que no guarda rencor por el camino que tomó para aprenderlo. Después siguió caminando hacia las llegadas internacionales. Andrés se quedó parado en el pasillo de la terminal de Miami, con el pájaro de madera en la mano. A su alrededor, los pasajeros del vuelo seguían su camino, con esa urgencia específica de los aeropuertos internacionales. Maletas, señales, pantallas de salidas, el ruido de fondo de 100 idiomas al mismo tiempo. Ninguno de ellos sabía lo que había pasado en ese vuelo. Ninguno sabía quién era el hombre de saco café que acababa de doblar a la izquierda hacia las llegadas internacionales. Ninguno sabía lo que sostenía Andrés en la mano. Andrés miró el pájaro de madera. Tenía las alas abiertas. La madera tenía esa calidez específica de las cosas que han sido tocadas muchas veces con cuidado. Las manos callosas que lo tallaron eran las mismas manos que hacía 30 minutos habían estado en la cabina de vuelo, y antes de eso habían pasado 38 años sosteniéndolo todo desde arriba. A los pasajeros, a las familias que esperaban en los aeropuertos, a la física frágil de 142 personas suspendidas en el aire sobre el Golfo de México, confiando en algo que no podían ver. Don Esteban Carranza llegó a la sala de espera de llegadas internacionales con 15 minutos de adelanto sobre el tiempo estimado, que era exactamente el tiempo que había calculado. Vio a su hija antes de que ella lo viera a él, porque don Esteban siempre llegaba primero a los lugares, aunque fuera el último en salir del avión. Y junto a su hija, agarrada de su mano con esa firmeza específica de los niños de casi 3 años, que acaban de aprender que si no se agarran fuerte, las cosas se van, estaba su nieta. La niña lo vio. Soltó la mano de su madre y corrió hacia él con la velocidad y la falta de cálculo de los que todavía no han aprendido a medir las distancias. Don Esteban la recibió agachándose, con ese cuidado lento de los cuerpos que tienen memoria de sus límites, y la abrazó. Las manos callosas que habían estado en el timón de un avión media hora antes rodearon la espalda pequeña de su nieta, con la misma precisión con que rodeaban cualquier cosa importante, completamente, sin dejar espacio entre los dedos. La niña preguntó qué le había traído. Don Esteban sonrió con esa risa pequeña y genuina que no tiene nada de formal. Le dijo que el regalo se había quedado en el avión, pero que iba a hacerle otro todavía mejor. Uno con las alas más abiertas, cuando volvieran a casa. Hay personas que cargan el peso del mundo sin que nadie lo sepa, que han salvado vidas que nunca supieron que estaban en peligro, que tienen en las manos el registro de décadas de trabajo real, trabajo que tiene consecuencias, trabajo que pesa y que deja marca, y que suben a un avión con un saco de lana café y un pájaro de madera tallado para llevarle a una nieta de casi 3 años, y no sienten la necesidad de explicarle a nadie quiénes son, porque saben con una claridad que pocas personas alcanzan, que lo que uno es no depende de que alguien más lo reconozca. El respeto no se compra con un boleto de primera clase, se construye con 38 años de decisiones correctas a 20.000 pies de altura, con las manos en el timón y la cabeza fría, y el conocimiento de que hay 142 personas detrás de una puerta que confían en que uno sabe lo que está haciendo. Se construye en la tierra de Chiquimula un amanecer cualquiera, tallando madera con manos que ya no necesitan demostrar nada. Se construye cada vez que uno decide tratar a otra persona como lo que es, alguien que importa, sin necesitar saber primero cuánto cuesta su saco. ¿Alguna vez conociste a alguien así? ¿A alguien que cargaba algo enorme sin decírselo a nadie? ¿O a alguien que te trató diferente por cómo ibas vestido y después descubriste quién era de verdad? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.